Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar la caída del precio de las viviendas en todo el mundo. Para ello nos vamos a centrar en tres países: Canadá, Estados Unidos y China. Pero antes quería mostraros esta noticia. Blackstone limita la salida de dinero de su fondo inmobiliario. Bien, ¿qué está pasando? Blackstone es uno de los más importantes fondos de inversión inmobiliarios de todo el mundo y está empezando a no permitir que sus inversores retiren dinero de su fondo. ¿Por qué está haciendo esto? Porque la bajada del precio de las viviendas está provocando que sus acciones estén bajando, lo cual hace que Blackstone ponga límites a la salida de su dinero. Lo vamos a ver mejor en esta gráfica. Como podéis ver en la gráfica, desde noviembre de 2021, el valor de las acciones de Blackstone no ha hecho más que bajar, pasando de los $143 que tenía el 26 de noviembre del 2021 a los apenas $82 que tiene en la actualidad. Esto fundamentalmente está sucediendo a causa de la bajada de los precios de los pisos. Los pisos que estaban muy hinchados a principios del 2022 están bajando a consecuencia de la subida de los tipos de interés. Para verlo mejor, vamos a ir analizando uno a uno los países donde se está produciendo esta bajada de los precios, empezando por Canadá. Bien, en esta gráfica podéis ver cómo ha ido evolucionando el precio de las casas en diferentes países. Si os fijáis, en el caso de Canadá, el precio de las casas no ha parado de subir desde el año 2000, alcanzando unas auténticas barbaridades de dinero en la actualidad. Cosa que, por ejemplo, no pasó con el caso de España o Estados Unidos, donde las casas subieron mucho hasta el 2008, pero después del crack de 2008 bajaron y han vuelto a subir en la actualidad, pero no al nivel que, por ejemplo, está subiendo la burbuja de Canadá, que no experimentó apenas cambio durante el crash del 2008. Bien, esto está haciendo que el precio de las casas en Canadá sea más alto que prácticamente en la mayoría de los países, solo superado por China. Para que lo podáis entender mejor, vamos a ver esta gráfica. Fijaros, el precio de una casa en Canadá está ahora mismo en $8.800 canadienses el metro cuadrado. Quiere decir que una vivienda estándar de 100 metros costaría $880.000 canadienses. Si os fijáis en la gráfica, el equivalente en euros sería 600.000, casi más de 600.000 euros. Bien, pero ¿cuál es el sueldo en Canadá? Vale, la casa vale $880.000 canadienses, pero si el sueldo es muy alto, no hay problema. El problema es que si os fijáis un poquitín más abajo, vais a ver que el sueldo de un canadiense al mes es de $4.200 canadienses, lo cual, si lo cambiáis en euros, serían unos 2.900 euros. Como podéis ver, este precio tan alto de las casas prácticamente está expulsando del mercado a la mayoría de los jóvenes canadienses. Casi el 50% de los jóvenes canadienses no puede acceder al mercado inmobiliario. Bien, lo que está ocurriendo en Canadá es que los tipos de interés están subiendo mucho. Actualmente, el tipo de interés del Banco de Canadá es del 4,25%. Al subir los tipos de interés, suben las cuotas hipotecarias. Actualmente, el porcentaje típico de una hipoteca fija en Canadá es de un 7%. 7,5% a 10 años. Bien, a principios de año era de un 3%. Esto significa que para una hipoteca muy alta, para un canadiense, estamos hablando de una subida en la cuota mensual de casi $2.000 canadienses, lo cual está dejando fuera de la posibilidad de que se puedan comprar más casas, lo que hace tirar el precio de la casa hacia abajo. Lo vamos a ver mejor aquí. En estas noticias podéis verlo más claro. Desde máximos de febrero de 2022, cuyo precio se alcanzó los $816.000 canadienses, ahora mismo la situación, en octubre, ha sido de $644.000 canadienses. Es decir, casi un 10% menos han caído las casas en apenas 10 meses. ¿Por qué? ¿Por qué han caído tanto las casas? Por los tipos de interés. Los tipos de interés es lo que está haciendo que pinchen la mayoría de las burbujas inmobiliarias en todo el mundo. Podéis verlo mejor en esta tabla. Esta tabla la creé
para una simulación de una hipoteca en España a 30 años en diferentes tipos de valores. 150.000 a 400.000. Bien, si os fijáis en la tabla, si nos fuéramos a 400.000 y nos fuéramos a un 3,7, la mensualidad sería de unos 2.000 euros. Pero si nos vamos a un 7,7, la mensualidad sube a los 3.000, es decir, casi 1.000 euros más. Para los canadienses es lo mismo. Ellos, las hipotecas las tienen a 600.000, 700.000 dólares canadienses. Pero claro, esas casas fueron compradas al 3,7. Si esa misma casa la comparas en la situación actual al 7,5, estaríamos hablando de casi una subida de 2.000 dólares canadienses. Es por eso que estáis viendo este pinchazo. Es por eso que están bajando tanto las casas en Canadá. La gente ya no puede meterse en una casa. La cuota hipotecaria para una pareja canadiense se le pone casi a 9.000 dólares canadienses al mes. Y como habéis visto en la anterior gráfica, el sueldo medio de un canadiense no llega a los 4.000 dólares canadienses. Es decir, prácticamente el 100% del dinero que ganaría una pareja en Canadá se destinaría a la casa, lo cual hace que el valor de las casas acaben bajando. Fijaros, la razón la tenéis aquí. Estos son los bancos de Canadá. Y estos son los intereses que da un banco de Canadá por el precio de una casa, una hipoteca fija. Si os dais cuenta, en 10 años, el tipo medio prácticamente es que en casi todos los casos un 7,5. Es decir, una auténtica barbaridad. Un canadiense que si quisiera comprar una casa de 700.000 o 800.000 dólares canadienses tendría que dedicar casi 9.000 o 10.000 dólares al mes, para poder comprarse una casa a 10 años. Esto lo que está provocando es lo que veis en las siguientes gráficas. Estas son las ciudades más importantes de Canadá. En Vancouver, por ejemplo, estáis viendo cómo el precio tocó máximos en febrero, pero en agosto había bajado ya. Esto está sucediendo en todas las capitales de Canadá. En todas las situaciones es la misma historia. El precio de la casa sube muchísimo, pero ahora, después de la subida de los tipos de interés, empieza a bajar. El miedo del sector es que esta bajada sea aún más pronunciada y que se produzca un gran crack en la burbuja hipotecaria que hay en Canadá. Esto arrastraría todo el mercado económico canadiense al crack y acabaría repercutiendo a nivel mundial. Esperemos que no ocurra, pero los tipos de interés y la situación en Canadá es bastante peligrosa. Pasemos al siguiente país, Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Como habéis visto en la gráfica anterior, voy a ponerosla para que nos pongamos en situación. Estados Unidos es el azul oscuro, que llega a 150 en la gráfica. Estados Unidos, a diferencia de Canadá, sí que tuvo una bajada de precios en el crack del 2008. La situación de Estados Unidos es más de caída y luego subida, es decir, muy parecida a la situación de España. Pero en Estados Unidos las casas también han subido muchísimo de precio. Han pasado de una casa que valía 200.000 al final de la crisis en 2010 o 2011 a valer ahora 400.000 dólares. Eso también está dejando fuera de sitio a muchísima gente en Estados Unidos. Actualmente la subida de los tipos de interés de Estados Unidos está siendo igual o muy parecida a la subida de los tipos de interés en Canadá. Lo cual está haciendo que gente que se hipotecó al 3% a principios de 2022 no pueda meterse ahora al 7% actual en finales de 2022. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en una caída de las ventas en Estados Unidos. Como podéis ver allí en los titulares, el 30% de las operaciones ha habido un descenso en la compraventa de viviendas en Estados Unidos de un 30% interanual. Es una auténtica barbaridad. Por ejemplo, su índice de ventas pendientes, que es un índice muy importante en Estados Unidos, ha descendido un 37% interanual. Ha sido el mayor descenso de ese índice en toda la historia de los Estados Unidos. Es decir, no se vende una casa en Estados Unidos. Ahora mismo la situación es de venta nula en Estados Unidos. Por eso, el fondo de inversión Blackstone está bajando. Por eso está la situación actual así. La compraventa de viviendas de segunda mano ha bajado un 28,4%. Pero, ojo, baja las operaciones inmobiliarias, pero no está bajando a tanto el precio. El precio de la casa en Estados Unidos apenas ha bajado un 0,5%. ¿Por qué? Porque tarda mucho en que la situación económica y la situación de las ventas repercutan en el precio. Tarda bastante tiempo. Esto es una cosa muy importante que tenéis que entender. Hasta que cae el precio de las casas, pasa un tiempo, no es inmediato. Primero es un shock
en la venta y después, poco a poco, va bajando el precio de las casas. No os esperéis una bajada rápida, como por ejemplo en el caso de Canadá, en Estados Unidos. ¿De acuerdo? El año que viene probablemente empecemos a ver esa bajada. Pero actualmente la situación es la que hay. Una nula venta de casas, pero todavía una pequeña caída en el precio. En esta gráfica podéis verlo claramente. Estos son los tipos de interés en Estados Unidos. Como veis, estaban más o menos al 3% a principios y ahora están en el 7%. Esta es la causa de esta parada y de esta caída en las ventas de casas en Estados Unidos. Los tipos de interés suben y la gente ya no puede acceder al mercado inmobiliario. Mientras el empleo se mantenga estable, el precio de las casas no cae. Ahora bien, si la recesión en 2023 es muy pronunciada y se produce una gran caída del empleo, sí que vamos a ver una bajada del precio de las casas en Estados Unidos. Aquí en España también va a ocurrir y lo veremos en otro vídeo que haré más adelante. Pero tenéis que entenderlo. La caída de las casas muchas veces está vinculada más al empleo que a la compra-venta de casas. Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra la diferencia entre los tipos de interés en Estados Unidos y Canadá y Reino Unido y los tipos de interés en el resto de Europa. Si os fijáis, Canadá y Estados Unidos tienen unos tipos de interés muy altos, pero su inflación no es tan alta. En Canadá los tipos de interés están al 4,25 y en Estados Unidos al 3,75, pero su inflación en cambio es de un 7%. En cambio, en Europa tenemos unos tipos de interés bajos, a un 2%, pero una inflación altísima, como por ejemplo en Italia o en Alemania, que superan el 10 o el 11 o incluso el 12%. Bien, ¿qué significa esto? Significa que el mercado anglosajón ha reaccionado más rápido y más brusco y más fuerte. Pero el mercado europeo no. El mercado europeo todavía tiene mucho más rango de subida de tipos que el mercado anglosajón. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ellos están subiendo tipos mucho más altos con una inflación más baja y en Europa no. En Europa estamos tipos bajos con una inflación muchísimo mayor que ellos. Vamos a continuación a ver el mercado chino. ¿Qué está pasando en China? Fijaros, la burbuja de todas las burbujas es la burbuja china. Esto es una relación entre precio de vivienda e ingreso medio de un chino. Bien, en algunas ciudades chinas alcanza el 80% de los ingresos medios, es decir, todo se lo lleva la vivienda, absolutamente todo. Fijaros, en este gráfico doblan o incluso triplican a ciudades europeas. Es decir, la burbuja china es enorme en comparación con el resto de burbujas. ¿Pero qué está pasando en China? ¿Qué es lo que ocurre en China? Fijaros el metro cuadrado en China. El metro cuadrado a las afueras es de 5.000 euros el metro cuadrado, pero el metro cuadrado en el centro de la ciudad de China es de 9.300 euros. Es decir, una casa normalita de 100 metros cuadrados en el centro de Shanghái costaría casi 1.000.000 de euros. Una casa solamente. Pero, bueno, los chinos tendrán un buen salario. Os equivocáis. El salario chino es muy bajo. Si os fijáis, el salario medio de un chino es de 1.000 euros al mes. 1.000 euros. Y la casa cuesta 900.000 euros. 900, 300, 9.000. Casi 1.000.000 de euros. Es decir, una auténtica barbaridad. Hay una desproporción total entre el salario medio de un chino y la casa. Entonces, ¿cómo pueden comprarse estas casas? ¿Qué hacen los chinos? ¿Es imposible que un chino pueda comprar una casa? Pues no. Porque en China toda la familia ayuda a comprar la casa. Vamos a ver. El problema de China es que las casas son compradas mayoritariamente por hombres. La política de hijo único de China provocó que haya muchísimo más hombres que mujeres. La razón. La gente cuando es mayor y se hace anciana es a la casa del marido a donde acuden. Es decir, no acuden a la casa de la mujer, acuden a la casa del hombre. Por lo tanto, para un chino, ayudar a su hijo varón a comprarse la casa es importantísimo, porque no solamente está invirtiendo en la casa, está invirtiendo en su vejez. Esto hace que cuando un chino compra la casa, no solo la compra él, la compra toda la familia. Pide ayuda a su padre, pide ayuda a su tío, pide ayuda a su abuelo, pide ayuda a todo el mundo. Y todo el mundo ayuda a comprarse la casa. De hecho, las hipotecas en China son mucho más bajas. Es decir, el 50% del valor de la casa en China normalmente es a precio fijo y el otro 50% hipoteca. Además, en China ocurre una cosa.
el mercado de segunda mano es mucho menor. La mayoría de las compras se hacen sobre plano. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el suelo en China pertenece al Estado chino. El Estado chino libera suelo a las inmobiliarias y las inmobiliarias las venden a los particulares. Bien, esto hace que los chinos prácticamente todos compren sobre plano. De hecho, en China el 90% de la población posee casa. El alquiler es prácticamente inexistente en China. ¿Qué está ocurriendo en China? Desde el 2019 el precio de las casas en China no para de bajar. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Como podéis ver, desde 2019 el precio de las casas no hace más que bajar. Esto está haciendo que las inmobiliarias chinas pierdan muchísimo dinero. Las inmobiliarias chinas lo que hacían era que con el dinero que obtenían de la venta sobre plano invertían y pagaban deuda. Es decir, el dinero que recibían de los compradores no iba a fabricar la casa, iba a pagar otras deudas. Esto hace que al caer las acciones de las inmobiliarias y a ponerse en riesgo estas inmobiliarias, estos pisos que no están construidos todavía corran peligro de no construirse jamás. Imaginaros la situación, imaginaros la cara de los chinos. Han metido todo el dinero de ellos y de toda su familia en esa casa, han pagado todo ese dineral y resulta que hay posibilidad de que jamás tengan esa casa. Esto ha hecho que hace unos meses muchos chinos, millones de chinos, decidieran dejar de pagar esas hipotecas. ¿Por qué? Porque decían, me voy a quedar sin casa y voy a pagar algo por algo que no tengo. Vamos a ver en la siguiente gráfica. Estas son las inmobiliarias chinas, las acciones de las inmobiliarias chinas. Lo podéis ver de forma muy clara. Evergrande pegó un auténtico batacazo hace unos meses. Bien, Evergrande tenía más de 1,5 millones de casas comprometidas. Casas que los chinos aún no habían tenido. Casas que habían pagado, pero que Evergrande no había construido. Esto hizo que se creara un gran revuelo en China y muchísimos chinos dejaran de pagar. El gobierno chino rápidamente reaccionó. Tened en cuenta que en China el gobierno a lo que más teme miedo es a una reacción popular. Entonces lo que hace lo que sea. Y lo que ha hecho es intentar tapar los agujeros. Ha intentado rescatar a todas estas inmobiliarias para evitar que los compradores chinos dejen de pagar. Bien, como habéis visto, la situación en todo el mundo es muy complicada. En el año 2023 y en el año 2024 vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto. Pero pinta bastante feo. Pinta que muchas de estas burbujas muchas de estas casas van a seguir bajando el precio de los pisos. Y pinta que estas explosiones, estas caídas grandes en el precio de los pisos acaben provocando un transbursátil. Es mi opinión. Veremos a ver qué ocurre. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo.